Y un segundo, que esta cosa es re lenta para compartir el Meet. Y tal cual vos lo mencionas, fíjate que solamente 3 personas de los 11 que rindieron este examen de prueba le identificaron correctamente que era la A2, conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula. Solamente 3 personas identificaron bien. Bien, y fíjense que ni siquiera era una pregunta capciosa, es exactamente igual a como está puesta en la presentación. El nutriente que más rápidamente puede utilizarse para producir energía, correctamente identificaron que son los azúcares. Acuérdense que siempre es el de energía rápida y eso nosotros lo usamos de ejemplo cuando hablamos de que una persona cuando va al gimnasio tiene que hacer más de 20 minutos de actividad consecutiva para que el cuerpo cambie de metabolismo de azúcar a metabolismo graso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Que necesitamos consumir, o sea, el azúcar se consume mucho más rápido, la proteína es intermedia y la grasa, ¿se acuerdan que dijimos que necesitaba de mucha temperatura para ir rompiendo enlaces? Bien. Ahí otra persona respondió porque antes eran 11, ahora aparecen 12. Bien. El único nutriente que puede producir energía en ausencia de oxígeno, bien, 9 de ustedes 12 lo identificaron bien, son los polisacáridos, que también, ¿cómo se llamaban también los polisacáridos? ¿Cómo le habíamos dicho el otro nombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Carbohidratos complejos puede ser? Azúcares complejas, sí. Ok. Bien, los polisacáridos también son conocidos como azúcares complejas. Bien, al ser azúcar, habíamos dicho nosotros, y de hecho estaba en el dibujito, bien, que hay una parte donde se puede producir energía en la glucólisis sin necesidad de oxígeno. Pero habíamos dicho que también se producían muy poquitos ATP, cerca de 3 ATP por cada molécula en vez de 36. Bien, entonces por eso no era óptimo y no era muy útil. Bien, pero era el único tipo de nutriente con el cual se podía producir energía en ausencia de oxígeno para nosotros. Subproducto del metabolismo, habíamos dicho que era la temperatura. Los seres humanos se consideran seres, esto también lo habíamos visto en la clase, ¿se acuerdan? Quimioterótrofos. Quimio, porque a partir de reacciones químicas producíamos energía, que en este caso era la oxidación de los nutrientes utilizando el oxígeno, que habíamos dicho que ese proceso se llama redox, óxido-reducción. Y heterótrofo lo habíamos dicho porque nos alimentábamos u obteníamos los nutrientes a partir de otro ser vivo. Bien, a partir de comer una planta, un animal, un suplemento, lo que fuera. Bien, pero nosotros no producimos ningún tipo de nutriente como por ejemplo las plantas sí hacen. Las plantas producen azúcares a partir de capturar oxígeno, capturar el carbono que viene del dióxido de carbono que ellas llevan hacia adentro y a partir del agua y a partir de otras bases de nutrientes que toman de la tierra. Bien, entonces acá 6 personas lo identificaron correctamente. Conjunto de reacción metabólica que tiene como finalidad producir energía, habíamos dicho que era el catabolismo, bien, que era el que producía energía y productos de desecho. Mientras tanto, el anabolismo lo que buscaba era producir nutrientes, bien, producía nutrientes para la célula. Conjunto de reacciones metabólicas que tienen como finalidad producir nutrientes o moléculas complejas utilizando fuentes simples, era el anabolismo. Bien, acuérdense que el catabolismo no... Lo que hace es que rompe moléculas complejas a simples, no lo contrario. La molécula energética de la célula, el ATP, esa estaba sencilla. El ser humano necesitaba de oxígeno siempre para producir energía porque era lo que utilizaba para el sistema de óxido-reducción, ¿se acuerdan? El esquema redox. La conversión de glucosa a glucógeno, bien, o sea, ¿cómo hacemos nosotros para convertir de glucosa a glucógeno? Ese proceso se llama glucogénesis. Acuérdense, génesis es generación, formación, y gluco de azúcar, bien, de glucógeno en este caso. Entonces, la génesis de glucógeno se llama glucogénesis. La glucogenólisis, bien, la lisis siempre va a ser la ruptura y el glucógeno lo tienen ahí, entonces sería lo contrario, de glucógeno a glucosa.
porque si rompemos el glucógeno liberamos glucosa. Entonces, por eso, glucogenólisis no es la respuesta correcta. Bien, porque estamos formando glucógeno, no rompiéndolo. Pues acá dice glucógeno y formación. Y la gluconeogénesis dice que es la formación de glucosa o de glucógeno a partir de un precursor que no es azúcar. Eso también lo vimos en clase. El neo significa de algo nuevo. Bien, que es por ejemplo cuando nosotros producimos azúcares a partir de una base grasa o algo similar. Bien, eso también lo habíamos dicho y que no era, por eso les dejé los tres términos. La expresión en las células existe un metabolismo celular permanente, se considera verdadera. Acuérdense que nuestro metabolismo solamente se para cuando, ¿qué? Cuando nos morimos. Bien, entonces por eso el metabolismo de nuestras células es permanente. Y esta última ya la habíamos charlado. Bien. A partir de acá, ¿todo bien? ¿Se entendió todo? ¿O alguna otra duda surgió? ¿O todo quedó claro? Quedó claro, profe. Bien. Veamos entonces clase 3. Bien, este es el Google Forms de ustedes de la clase 3. Bien, a ver. Tiene 11 respuestas de 12 preguntas. En este caso, al ser 12 preguntas también, se aprobaba con 8 hacia arriba. En este caso, solamente de los 11 que lo rindieron, 2 personas lo desaprobaron, o sea, 9 aprobaron. Y acá aparece cuál es la pregunta con más errores, el elemento que se halla en mayor cantidad en la membrana celular. Acá aparecen sus nombres según las notas, pero bueno, vamos a mirar desde aquí. Están viéndolo, ¿no? La cosa lenta. Sí, sí, se ve. Ah, bien. Bueno, pero a mí me tarda para aparecer, entonces no sé si ustedes lo ven o si solamente es cómo me aparece a mí. Bien, la primera pregunta decía cuál era el principal componente de la membrana celular. Bien, acá puede haber un poco de confusión porque el principal en este caso es de la estructura, por eso coloqué la palabra estructural, principal componente estructural de la membrana. Al decir estructural nos estamos yendo a los fosfolípidos, que son los que generan la base estructural de la membrana. Si solamente dice el principal componente, como el componente que mayor cantidad hay, no sería fosfolípido, sino proteína. Bien, por eso lo coloqué ahí. Entonces, fíjense que cada palabra implica algo del contenido. ¿Cómo se organizan los fosfolípidos en la membrana? Ya habíamos dicho que era en una forma de bicapa, la bicapa fosfolipídica. Bien. ¿Qué características definen a los fosfolípidos? Que tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Habíamos dicho que la cabeza hidrofílica apuntaba siempre hacia afuera y hacia adentro porque tiene que estar relacionándose con el medio ambiente y conociendo su propio medio ambiente interno, y las colas hidrofóbicas que generaban esa barrera en la mitad para que cualquier sustancia no pudiera atravesar la membrana así como así. Bien. La estructura de la membrana, habíamos dicho que se utilizaba un modelo, que era el modelo de mosaico fluido. Ese modelo de mosaico fluido habíamos dicho que se llamaba así en realidad porque las membranas de todas nuestras células son diferentes una de otra. Bien, o sea, siempre tienen los mismos elementos, pero en diferentes cantidades. Bien, según el requerimiento, así como nosotros habíamos hablado de que en nuestras propias células algunas tienen mayor cantidad de un organelo. Por ejemplo, hay mayor cantidad de retículo endoplasmático liso en las células del hígado que en las células del músculo. Bien, ¿por qué? Porque su función tiene que ver más con la eliminación de un elemento tóxico o del metabolismo de la grasa, cosa que no es tanto la función principal en el caso de la célula muscular. Bien, entonces por eso utilizábamos el modelo de mosaico fluido. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas integrales en la membrana? Y acá, si pensamos en el almacenamiento de energía, no. De hecho, quien produce energía en realidad es la mitocondria y el almacenamiento se hace dependiendo del tejido. Bien, el hígado lo guarda como glucógeno, el músculo guarda proteínas, las células del cuerpo, de grasa, guardarán grasa. Entonces, no tenía nada que ver la proteína con esta función.
La producción de ADN también dijimos que no, porque quien produce lo que sería el material genético son un grupo de enzimas durante la división celular, entonces eso no iría acá. La síntesis de lípido tampoco, bien, porque esto habíamos dicho que lo realizaba en parte el retículo endoplasmático liso, y el transporte de sustancia entonces sería la correcta. Acuérdense que la proteína integral, como tiene una forma de tubo, lo que permite es que entren y salgan sustancias. Bien, y algunas de ellas también tenían, acuérdense, esa forma que era como si fuera un resortito que ayudaba a transmitir señales de un lugar a otro. Eso también es una función de la proteína integral, transmitir señales o transportar sustancias. ¿Qué estructura de la membrana participa en el reconocimiento celular? Esta era un poquitito más difícil, en este caso son las proteínas, las glucoproteínas de membrana. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que las proteínas, ¿se acuerdan? Las periféricas, muchas de ellas servían como centros de reconocimiento celular. O sea, ahí se reconocía como que esa célula era nuestra. Los fosfolípidos, ninguno intervenía en reconocimiento celular, solamente eran la base de la estructura de la membrana. Los canales iónicos solamente son canales que dejan que pasen iones, no tienen nada que ver. El colesterol tampoco presenta esa función. El colesterol era para que la membrana fuera más fluida y más impermeable. Inclusive hasta por descartes sacaban esta pregunta. Bien. ¿Cuál es la función del colesterol en la membrana? Recién lo dijimos, regular la fluidez. La fluidez significa qué tan flexible es. Bien, la síntesis de ATP no va porque esto lo hace la mitocondria. Almacenar información genética no va porque eso lo hace el núcleo. Y transportar proteínas tampoco va. Bien, porque eso lo hace en realidad una vesícula secretora que proviene directamente, por ejemplo, del aparato de Golgi. Bien, entonces la función es regular la fluidez de la membrana. Por eso les coloco ahí como funciones de varios organelos. ¿Qué propiedad permite que la membrana controle el paso de sustancias? Muy bien, la permeabilidad selectiva. La elasticidad total no tendría nada que ver con el paso de sustancias. Si hay impermeabilidad total, la célula se muere porque queda aislada, y si la célula es rígida, se rompe al menor estímulo. Entonces, por eso sería permeabilidad selectiva. ¿Qué elementos pueden modificar la permeabilidad de la membrana? Nosotros habíamos dicho que había elementos físicos, como cuál. ¿Se acuerdan cuál era el elemento físico que podía modificar la permeabilidad de la membrana? ¿Puede ser el alcohol, profe? No, porque el alcohol es un elemento químico. ¿Se acuerdan? Está bueno que pregunten igual porque así también se sacan las dudas, así que... El alcohol es un elemento químico. Ahora, ¿cuál es físico? Habíamos dicho que era uno. La temperatura. Muy bien, la temperatura. La temperatura es un estímulo físico. A mayor temperatura, mayor fluidez, mayor permeabilidad. Bien. Entonces, a partir de eso, como la permeabilidad de la membrana se puede modificar por elementos físicos como la temperatura y por elementos químicos como el alcohol, entonces la respuesta sería ambas opciones son correctas. Bien, acá una sola persona se equivocó. Son funciones de la membrana celular, con excepción, ayudar a la eliminación de gérmenes. Habíamos dicho que la membrana celular no ayuda a eliminar un germen, simplemente lo que hace es que facilita el proceso de ingerirlo, es decir, de meterlo dentro de la célula, pero luego dentro de la célula en realidad es otro organelo el que se encarga de hacer esa eliminación. ¿Se acuerdan? El lisosoma, el peroxisoma. Entonces la membrana celular no tiene nada que ver con eliminación de gérmenes. Solamente en el proceso de fagocitosis ayuda a llevarlo adentro, pero no lo elimina. Bien, conservar la integridad de la célula sí es una función. Bien, regular el ingreso y salida de sustancias a través de la permeabilidad selectiva sí es una función. El reconocimiento celular que se hace a través, por ejemplo, de las proteínas de membrana o los receptores de membrana sí es función de la membrana. Bien, entonces por eso la respuesta correcta acá, como era un excepto, era ayudar a eliminar gérmenes porque no lo hace. Bien. El elemento que se halla en mayor cantidad, fíjense que dice elemento que se halla en mayor cantidad en la membrana son efectivamente las proteínas. ¿Se acuerdan qué porcentaje de proteína había en promedio?
¿Se acuerdan que era superior al 50% la cantidad de proteínas en la membrana? Mientras tanto, los fosfolípidos tan solo... ¿Sí, Jessy? Yo ahí tuve una, digamos, pensándolo y viendo el Sí. modelo de la membrana, yo ahí tuve Sí. inconvenientes. ¿Por qué? Porque si uno lo ve, digamos, como está visualizado, Ujú. los fosfolípidos son los que toman toda la capacidad de la membrana. Entonces yo lo interpreté de esa manera. Las Sí, proteínas están como en menor cantidad y son las que dan la posibilidad del transporte de sustancias. Entonces yo lo vi de esa forma. Entonces, ¿por qué me preguntaba si toda la membrana está recubierta por fosfolípidos? ujú. Porque hay mayor cantidad de proteína en esa Ok, respuesta. ¿Me ok. explico? Sí, sí, entiendo. Si nosotros nos vamos acá a la presentación, acá se las busqué, ¿qué dice la presentación acá en la estructura? ¿Cuál es el elemento que hay en mayor cantidad en la membrana según esta diapositiva? Proteínas, Bien, ¿en qué cantidad? 55%, Exacto. ¿Y cuánto hay de fosfolípido? 25%. Exacto. Entonces, si yo les pregunto cuál es el elemento que hay en mayor cantidad, ¿cuál sería? Proteínas, por lo que dice ahí. Exactamente. La proteína es el elemento que hay en mayor cantidad en la membrana, fíjense, 55%. Luego le siguen los fosfolípidos, el colesterol, los hidratos de carbono y los otros lípidos. Bien. ¿Por qué de otros lípidos hay menos que de hidratos de carbono? Porque acá otros lípidos son un montón, que cada uno representa menos del 1%. Bien, pero fíjense que la mayoría de lo que hay son proteínas. Fíjense el tamaño, bien, de la parte de los fosfolípidos, que son delgaditos, y fíjense ahora el tamaño de los bloques de proteína que hay. A esto súmanle que hay proteínas periféricas que están de un solo lado de la membrana, hay proteínas integrales y todo esto hace volumen. Y acuérdense además que en la mitad ustedes acá tienen los fosfolípidos, pero esos fosfolípidos tienen acá fracciones también de colesterol. O sea, hay muchas otras cosas, ¿bien? Entonces, por eso las proteínas representan la mitad de la membrana, pero la base y la estructura sí son los fosfolípidos. ¿Quedó claro, Jessy? Claro, sí, yo lo había interpretado por ese dibujo. Sí, Entonces dije, bueno, hay mayor cantidad de fosfolípidos porque están en toda la membrana, pero no ok, había tenido en cuenta los otros. ok. Perfecto. No, igualmente está bien, ¿eh? O sea, sáquense las dudas, aprovechen hoy porque el día del examen ya no les voy a poder responder ni explicar hasta que entreguen. Bien, igualmente fíjense que las preguntas como tal no son capciosas, simplemente son de estar como muy atento a lo que se dijo en la clase nomás. Ahí, bueno, ahí vos te falló fue la parte del dibujo. Bien, que como el dibujo te muestran toda la línea de los fosfolípidos, como que te quedaste con eso y capaz a otro de ustedes también le pasó. Acuérdense, la proteína es el 55%, es más de la mitad. Bien. Las proteínas que se hallan de un solo lado de la membrana son proteínas periféricas. Bien, están en un lado, en una parte de la periferia. La proteína integral habíamos dicho que atravesaba toda la membrana, la atravesaba íntegramente. Proteína receptora, la proteína receptora, de hecho, es un tipo de proteína periférica, bien, y ninguna de las anteriores no sería porque acá está la proteína periférica, que es la que está en un solo lugar. Bien, acuérdense que la proteína podía ser periférica o podía ser integral. Por eso ninguna de las anteriores estaría mal, ¿no? No hay una opción ahí. Bien, eso igualmente les fue dentro de todo bien. Y esa era la última de este bloque. ¿Alguna otra duda de esta clase de membrana? Creo que me falta igualmente, ahora que estoy cayendo en cuenta, me faltó hacerles una autoevaluación. Hoy en la tarde se la subo, que es la de transporte de membrana, ¿no? ¿Cierto, chicos? Sí, profe. No, profe. Espere. Hoy en la tarde veo de subirles el de transporte de membrana, que acabo de ver que no lo tienen incluido ahí. También Jessica me lo había marcado, creo. Ah, sí, el de a la osmosis, difusión simple, eso. Sí. Sí, eso no estaba. Bien.
Acá tenemos lo que sería que fue un poquito más grande, el examen de autoevaluación, que es el de organelos celulares. Denme un segundito, chicos. Bien, perdón, vinieron justo a buscar el control de acá del aula. Bien, acá tenemos entonces en este caso, como el examen tiene 14 preguntas, más o menos se aprobaría con unas 5 preguntas más o menos. Bien, en este caso, bueno, el puntaje mínimo sería 5, pero en realidad el corte sería de 6 en adelante. De los 10 que lo rindieron, una persona lo habría desaprobado. Y fíjense que 4 personas hubiesen sacado 10, una persona hubiese sacado 9, o sea, no les hubiese ido tan mal. Bien. Acá tenemos entonces, ¿cuál es la función principal del núcleo? Habíamos dicho que el núcleo celular, su principal función era almacenar el ADN. Bien, almacenar el ADN, almacenar lo que sería el nucleolo, pero principalmente el material genético, el ADN. Bien, sintetizar proteínas no, porque esto es función del ribosoma, producir energía no, porque esto es función de la mitocondria, y transportar lípidos no, porque eso ya sería función en parte de el retículo endoplasmático liso. Bien, pero bueno, acá el 80% le fue bien. La segunda pregunta dice, el organelo responsable de la producción de ATP, que era energía, y acá se lo coloco porque después lo íbamos a ver en metabolismo, por eso me anticipé. Acá entonces es la mitocondria. Acuérdense que en la mitocondria es donde se hace todo el proceso de oxidorreducción y ahí se produce el ATP. El aparato de Golgi tiene la función de empaquetar proteínas, bien, y modificarlas químicamente. El lisosoma tiene funciones vinculadas a la eliminación de algo, bien, porque es como si fuera un estómago. Y el ribosoma tampoco, porque el ribosoma produce proteínas, no energía. Bien, es igualmente el 70% estuvieron bien. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? Se los acabé de responder en la anterior. Las proteínas se sintetizan en el ribosoma. Bien, se sintetizan siempre en lo que son los ribosomas, que puede ser ribosoma libre o en el ribosoma adherido al retículo endoplasmático rugoso. Bien, el retículo endoplasmático liso no produce proteína porque no tiene ribosomas. Bien, el peroxisoma también funciona como un estómago, solamente que en vez de enzima lítica, como el lisosoma, tiene peróxido. Bien, y el núcleo no, porque habíamos dicho que el núcleo almacenaba material genético. Entonces, de esa manera se descartan y lo correcto es el ribosoma. ¿Qué organelo modifica, empaqueta y distribuye proteínas? Esto ya lo habíamos visto en la clase, se lo resalté bastante, que es el aparato de Golgi. Bien, retículo endoplasmático liso no, porque ese tiene la función es de aspectos más vinculados al metabolismo. Bien, y en algunas ocasiones la terminación de lo que son las proteínas, agregar una grasa, una base de azúcar, pero el aparato de Golgi es el que empaqueta y manda en vesículas secretoras. Bien, la mitocondria habíamos dicho que produce energía y la vacuola simplemente es una fuente de almacenamiento y de transporte. Entonces, por eso se descartan todas, nos quedaría aparato de Golgi. Bien. Luego tenemos cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso. Bien, en este caso el retículo endoplasmático rugoso habíamos dicho que producía proteínas y esto lo hacía porque venía con un montón de ribosomas pegados, que eso hablamos. La detoxificación celular no es función del retículo endoplasmático rugoso, sino del liso, acuérdense. Bien, el liso es el que elimina todos los tóxicos, ¿se acuerdan? El que principalmente procesa lo que son los medicamentos, el alcohol, ¿bien? Y el que elimina los microorganismos, acuérdense que sería lisosoma y peroxisoma. La síntesis de lípido tampoco es función de retículo endoplasmático rugoso y la digestión celular tampoco. Bien, entonces por eso lo descartamos. ¿Qué organelo participa principalmente en la síntesis de lípido? Y eso lo habíamos charlado también, que era el retículo endoplasmático liso. Bien, que por eso, de hecho, habíamos dicho que el retículo endoplasmático liso se encontraba en grandes cantidades en las células del hígado. Bien, porque el hígado es el que se encarga de metabolizar la grasa y guardar el excedente. Bien, también.
El núcleo no, porque acuérdense que el núcleo guardaba el material genético, ribosoma producía proteína y lisosoma eliminaba elementos extraños, por ejemplo, una bacteria o algo similar, un parásito. Bien. ¿Qué estructura contiene enzimas digestivas? Bien, la mitocondria no, porque la mitocondria no digiere, produce energía. El núcleo no, porque dañaría el material genético. Y la vacuola no, porque acuérdense que la vacuola o la vesícula es un tipo de vesícula que está llena de agua. Bien, entonces la única acá que contiene una enzima digestiva es el lisosoma. Bien, que tiene enzimas líticas, que son para la digestión. Sea cuando hay una célula muerta y se necesita eliminarlo, cuando aparece una bacteria, un parásito, y por eso el lisosoma tiene esa función. ¿Cuál es la función principal de los peroxisomas? El peroxisoma, acuérdense, tiene una función muy similar a la del lisosoma, solamente que utiliza otra vía para, bien, la eliminación de ese elemento extraño. Entonces acá sería detoxificación y degradación de lo que son los peróxidos. Bien, producción de proteínas no, porque esto lo descartan. ¿Por qué? Porque lo hace el ribosoma. Transporte de vesícula no, y síntesis de ARN tampoco. Bien, porque esto todavía no lo hemos visto, entonces lo pueden descartar porque no lo vieron. Nunca hablamos de quién sintetiza el ARN, que eso en realidad se hace adentro del núcleo. Bien, lo hacen unas enzimas. Nosotros hasta ahí no sabemos nada de eso. Y por de hecho acá tienen peróxido, lo tienen en el nombre, no está puesto ahí para confundir. Capaz alguno se fue por eso creyendo que yo lo quería confundir. ¿Qué organelo es característico de las células vegetales, o sea, la de las plantas, y que participa en la fotosíntesis? Como la fotosíntesis tiene como función principal la producción de nutrientes, tiene que ser la mitocondria. Pero ¿qué pasa? Que las plantas la mitocondria como tal no la tienen con ese nombre. Tienen una mitocondria con un nombre propio que se llama cloroplasto. Bien, la vacuola no puede ser porque solamente guarda agua y el lisosoma no porque tiene función digestiva. Bien, entonces el cloroplasto es el que tiene la clorofila y por eso participa en la fotosíntesis. ¿Qué estructura proporciona soporte y forma a la célula? Y eso lo habíamos visto también en la segunda clase. Habíamos dicho que la forma de la célula se la brinda un conjunto de proteínas que la atraviesan de lado a lado y esas son las que le dan esa forma cuasi redonda que nosotros conocemos. Eso se llama citoesqueleto. Bien, el esqueleto celular o citoesqueleto. El ribosoma no, porque de nuevo el ribosoma produce proteínas. Núcleo no, porque el núcleo guarda el material genético. Lisosoma no, porque es un proceso digestivo. Bien, entonces sería el esqueleto celular o citoesqueleto. ¿Dónde se encuentra el ADN en la célula eucariota? Bien, acuérdense bien esta pregunta. ¿Por qué? Porque la célula eucariota tiene el ADN guardado en un organelo que se llama el núcleo. La célula, en cambio, la procariota, acuérdense que su ADN se encontraba distribuido, disperso en lo que sería el citoplasma. Bien, ¿por qué? Porque no tenía núcleo la procariota. La eucariota guarda su ADN en el núcleo. Bien, en el citoplasma no, porque esto sería para la célula procariota. Bien, la mitocondria también tiene ADN, pero como acá tenemos el ADN principal, que sería en el núcleo, por eso la opción es núcleo. Sin embargo, les resalto, también acuérdense que hay ADN mitocondrial, o sea, las mitocondrias también tienen material genético, pero es muy poca cantidad. Bien, y de hecho es re importante ese. Pero en la principal cantidad de ADN se encuentra en el núcleo. Y ribosoma no, porque ese se encarga de nuevo de la proteína. ¿Qué estructura regula el paso de sustancias hacia dentro y fuera de la célula? En este caso era la membrana plasmática. De hecho, tuvimos toda una clase de transporte de membrana. Lisosoma no, porque es digestión. Vacuola no, porque lo que tiene adentro es agua. Y núcleo no, porque lo que tiene que ver es con guardar el material genético. Por eso se descartaban esas. ¿Qué organelo contiene su propio ADN y ribosomas? Entonces ahí estaba el con la mitocondria. Bien, ese también lo estuvimos charlando en clase, de hecho recién lo vimos de nuevo. El aparato de Golgi, acuérdense, solamente empaqueta y envía proteínas, el lisosoma digiere y el retículo endoplasmático liso detoxifica. Bien, entonces la mitocondria tiene su material genético y tiene su propio ribosoma mitocondrial. Bien.
¿Y cuál es el organelo encargado de producir los ribosomas? Eso también lo habíamos hablado en esa clase. Esa es función de un organelo que está adentro del núcleo y que se llama nucleolo. Bien, los ribosomas no se producen a sí mismos, por ende lo podemos descartar. El núcleo no, porque acuérdense que el núcleo es solamente una membrana, es una segunda membrana que guarda cosas adentro. Por ende, no produce ribosomas, solamente guarda material genético. Y retículo endoplasmático liso ya vimos que no, porque su función era más como detoxificación, bien, y trabajar en el metabolismo de lípidos. Entonces el nucleolo era el encargado de producir los ribosomas. De estas, ¿hay alguna duda? Citoplasma y citosol son lo mismo. Ah, ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? De este tema, ¿algo que les haya quedado ahí pendiente? Nada, bueno. Para profundizar con tu consulta, Jessie, si bien nosotros reconocemos como que citoplasma y citosol son más o menos lo mismo, la realidad es que todo por debajo de la membrana celular se le llama citoplasma. El líquido que está contenido en ese citoplasma lo llamamos citosol. Bien, pero en términos generales, como representan más o menos el mismo espacio, son casi que utilizados en conjunto. Pero bueno, uno representa el espacio, el otro representa el contenido. Citoplasma, el espacio por debajo de la membrana; citosol, el contenido líquido que tiene adentro ahí contenido. O sea, los organelos están sobre el citosol. O sea, Están suspendidos en el suspendidos. citosol, pero ese espacio se llama citoplasma. El espacio entre las células. Entre célula y célula. Se está cayendo el cielo de una manera tremenda. Sí, mucho. O sea, el espacio entre célula y célula sería el citoplasma y el citosol. No. Eso se llama espacio extracelular. Extracelular, ok. Sí, matriz extracelular en realidad se llama eso. O sea, el espacio entre célula y célula, porque acá tenemos célula, el espacio entre las dos sería la matriz extracelular. Ahora, Claro. yo lo que digo es adentro de la célula. Todo por debajo de la membrana, o sea, todo este espacio acá adentro, eso se llama citoplasma. Y el líquido que se contiene adentro de ese citoplasma se llama citosol. Bien, citoplasma es el espacio, citosol es el líquido que está ahí suspendido. Ya, gracias. Bárbaro. Es como si yo te pasara una bolsa y adentro de esa bolsa la relleno con agua. Bien, el agua sería el citosol, pero todo el espacio adentro de la bolsa, bien, sería el citoplasma. Y yo puedo sacarle el citosol y quedarme con el citoplasma solo, es un espacio nomás. Ok. Qué horrible cómo está lloviendo y yo tengo que irme a mi casa. Estoy acá en el Hospital Churruca, imagínense. Allí está lloviendo y acá empezaron a sonar las sirenas de los bomberos. Seguro habrá una parte inundada en Moreno, pero hace un montón que no se escucha, ¿eh? Bueno, la última tormenta sí. También se escuchó. Pero por eso no puedo prender el micrófono porque está lloviendo mal. Sí, acá se escuchó como si se estuviera cayendo el edificio, así que... Igual no sé por qué hoy, no sé si les está pasando mucho, hay mucho policía en el subte con planillitas pidiendo DNI. Odio que hagan eso. Bueno, acá no sé de dónde salieron los 25 estudiantes, pero se ve que alguien hizo varias veces el formulario. Bien, estaban como con las ganas de que no quedara su nombre con el desaprobado, igual no pasa nada. Acuérdense que estos exámenes no tenían nota, bien como tal. Me preocupa que siempre estoy mirando los mismos nombres en las notas más bajas, ¿eh? Así que pónganse las pilas a los nombres que aparecen ahí al inicio. Bien, no sé si ustedes los identificaron o cada uno de ustedes lo identificó, pero pónganse las pilas, chicos, porque estoy viendo los mismos dos nombres, siempre con las notas más bajas, así que a estudiar a full, chicos. Ustedes pueden. Bien. Esta tiene 10 preguntas, que es la de la primera clase.
Dice, las actividades asociadas a la vida, ya lo habíamos hablado, son la nutrición, la relación y la reproducción. Nutrición, ya lo vimos en metabolismo, es la capacidad que tiene la célula de tomar un nutriente y convertirlo en energía. La relación sería la capacidad de las células de interactuar unas con otras, bien, y la reproducción, la capacidad que tiene una célula de dar origen a otra célula similar. Bien, entonces esas son las 3 actividades asociadas a la vida, que habíamos dicho que algunos seres no las cumplen, por ejemplo, los virus. La unión de tejidos genera, en este caso, órganos. Nosotros habíamos dicho que la base de todo el sistema de organización de los seres vivos para esta materia empezaba en la célula. La unión de células conformaba tejidos, la unión de tejidos conformaba órganos, la unión de órganos conformaba sistemas y la unión de sistemas conformaba un organismo. Esa fue más o menos la dinámica que habíamos visto. Bien, entonces por eso la unión de tejidos forma órganos y esa sería la respuesta correcta. La célula más grande y visible un poquito del ser humano, habíamos dicho que era el óvulo, es decir, la célula más grande la tiene la mujer. Bien. Solo puede ser unicelular las bacterias no llegan a mayor nivel de complejidad, solamente son unicelulares. Si esta pregunta yo le cambio el texto y les coloco, por ejemplo, procariota y eucariota, entonces la procariota sería la respuesta correcta. Bien, ¿por qué? Porque la procariota solamente es unicelular. En cambio, la eucariota puede ser unicelular y pluricelular. Bien, ahí le estoy anticipando que pueden llegar a encontrar, ¿eh? Este tipo de célula destaca por la ausencia de núcleo, no tiene núcleo. Habíamos dicho que la procariota, que era la célula un poco la más vieja, era la que no tenía núcleo. La eucariota sí tiene un núcleo para guardar su material genético. Este tipo de célula puede formar organismos unicelulares y pluricelulares, se los acabé de buchonear hace un rato, sería la eucariota. Bien, nosotros conocemos eucariotas unicelulares, que habíamos dicho como ejemplo las amebas, algunos parásitos, algunos hongos, pero también hay eucariotas pluricelulares. Bien, por ejemplo, los seres humanos, las plantas, algunos parásitos, algunos hongos. Bien, entonces por eso decimos que la eucariota puede ser ambos, pluri y unicelular. Es un postulado de la teoría celular. Bien, en este caso el primero dice: cada célula procede de una célula existente, las células madres pasan material genético a sus hijas, el material no se crea ni se destruye, solamente se transforma, bien, que las características pasan de una célula a otra, que toda célula precede de una anterior, o sea, todas esas son cuestiones que proceden de la teoría celular. En este caso, como estas dos son correctas, estas dos son 2 de los 4 postulados, bien, entonces ambas respuestas son correctas. La barrera que protege la célula, generando una capa que la rodea, se llama membrana celular. Si ustedes se dan cuenta y empiezan a evaluar estas preguntas en función de todo lo que vimos en metabolismo y en membrana celular, ya son mucho más fáciles, ¿vieron? O sea, como que fuimos trabajando sobre lo mismo y cada vez es más sencillo. Otra vez. El tipo de célula que posee mayor variedad de organelos, habíamos dicho que la eucariota. La procariota tiene poca variedad de organelos, acuérdense eso, solamente tiene lo que son los ribosomas. Bien, no tiene mucho organelo la célula procariota. Tiene membrana celular, ribosoma, plásmidos y tiene algunas de ellas tienen los flagelos, bien, que utilizan ellos para moverse y para fijarse. Entonces, por eso, son las más simples de todas. El mínimo elemento que puede considerarse con vida, esto es la célula, acuérdense, y esto se los coloqué puntualmente porque quiero que se aprendan la definición de célula. Si bien estos exámenes de autoevaluación no tienen preguntas abiertas, porque el sistema siempre se las va a tomar como mal, porque si se equivocaran una coma, una tilde o algo similar, entonces se las toma como mal, pero acuérdense siempre la definición de célula, que va a ser la primera pregunta del examen de la semana próxima. Bien, van a tener 2 preguntas abiertas y de esas 2 preguntas abiertas, una le estoy anticipando en la definición de célula. Bien. Está cayendo el cielo y yo estoy con aire acondicionado a 22 acá en el aula. Me voy a mojar horrible. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Hola, Iris. Profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
con lluvia. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo más? Yo ahora, más tarde, ya les cargo la última guía. Bien, que sería la de transporte de membrana, y con eso estaríamos. Acuérdense, porfa, les reitero, a las 7:30 de la mañana empezamos el examen. Bien, el próximo martes. Luego tienen con la profe Saldivia y luego tienen con el profesor Pablo, que van a estar con él en estas clases de salud pública hasta que la profe vuelva. Bien. Bárbaro. Los libero entonces, chicos.